Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a las instituciones anfitrionas por invitarnos hoy, por esta magnífica idea de juntarnos para conversar de estos asuntos. Tengo que aclarar antes que nada que mi perspectiva es distinta a lo que hemos venido escuchando hasta ahora y a lo que van a escuchar después. Yo soy un implementador, yo no soy un investigador. Lo mío, comentado hoy al mediodía, me siento como un cirujano de guerra en medio de una junta médica, ¿no? O sea, lo mío es cortar, amputar, arreglar lo que haya para arreglar y que pase el que sigue, ¿no? Entonces, desde ese cambio de perspectiva ustedes van a entender porque tengo muchas cosas que contar que van a tener una óptica distinta a lo que se ha presentado acá y no pretendo en ningún momento reclamar ningún plano académico en lo que estoy presentando más que lo que me informa a mí para tomar las acciones que hemos tomado durante estos tiempos, ¿ok? Les quiero contar un poquitito sobre Bettermarks. Bien. Es una plataforma adaptativa de matemática, fuertemente orientada a la personalización de la experiencia educativa. Un camino para cada alumno sería nuestro ideal, pero a su vez con un fuerte foco en la actividad docente. O sea, si bien la plataforma puede trabajar en forma autónoma sin intervención docente, es cuando interviene el docente que se obtiene la mayor riqueza. Sobre todo porque creemos nosotros que le damos las herramientas claves para manejar esto que se hablaba hoy más temprano, de la diversidad en el aula, ¿no? O sea, los distintos niveles de desempeño en forma simultánea, como Alejandro enfatizó hoy. Nosotros entendemos que no hay mejor oportunidad de aprendizaje que el error. Nuestra plataforma está orientada a que los alumnos cometan errores, que no tengan miedo a cometer errores y que aprendan de esos errores, ¿ok? Entre las cosas no dichas de la ventaja de la tecnología, por lo menos no hasta ahora, sí, hay bastantes estudios al respecto, a nivel emocional, la máquina es indulgente, la máquina no juzga, la máquina no es como un paro, como un docente, que si uno se equivoca, uno tiene el miedo, le embarré, que me va a decir mi maestro, que van a pensar mis compañeros. La máquina deja que uno se equivoque en la intimidad, por así decirlo, y desde ese lugar es que construimos la experiencia de aprendizaje nosotros. Para tirar algunos números, tenemos más de 100.000 actividades cubriendo los grados desde el grado 3 al grado 10 del K12. Hay cosas que se aplican, depende de cada país, ¿no? Pero hay cosas que se aplican más hacia arriba y más hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de actividades, ejercicios de matemática, actividades interactivas, más todo el material de apoyo de texto de los temas que corresponden a cada actividad, más glosarios y a su vez, digamos, pistas y caminos de resolución propuestos para cada uno de estas 100.000 actividades. O sea, nosotros no decimos simplemente está bien o está mal, sino que a aquel alumno que se equivoca no solo le sugerimos hacia dónde seguir, sino que también le decimos, mirá, era un posible camino de resolución un posible abordaje que podría ser tenido a la actividad propuesta. No lo dice aquí, la empresa está basada en Berlín, en Alemania, hace 11 años que estamos en esto, es lo único que hacemos en la plataforma matemática, no tenemos otro producto. Nos hemos focalizado en la actividad, en crear esta plataforma adaptativa. Estamos en varios lugares y eso nos da acceso a material comparativo bastante interesante, ¿no? Hoy no voy a focalizarme tanto en comparar porque aparte no es not fair, como se dice, no es justo comparar realidades, ¿no?, tan a la ligera sobre cómo andan ciertas cosas en Uruguay con respecto a Holanda, aunque capaz que sobre el final hay una pauta tiro para ver que en realidad hay cosas en las que no estamos tan distintos, pero nos da esa perspectiva, digamos, no solo del tiempo que hace que estamos en esto, sino de los distintos lugares y distintos perspectivas que hemos tenido en los distintos países. Lo fundamental de nuestra actividad está en Alemania y en la región acá, sobre todo, nuestra relación de partnership con Plan Ceibal. Somos socios del año 2013, en el año 2012 Plan Ceibal en Uruguay. Hago un paréntesis aquí, no represento Plan Ceibal porque no soy empleado pero sin duda que trabajo hombro a hombro con ellos desde hace 6 años y para los que no lo conozcan, creo que es bastante de dominio público qué es lo que hace Plan Ceibal en Uruguay. Surgió como una de las primeras iniciativas One Laptop per Child, creo que fue una de las primeras en el mundo, si no la primera en obtener el 1 a 1 completo, hace 11 años que empezó, como es una entidad pionera. Uruguay es un país donde ciertas cosas son fáciles de hacer porque somos poquitos y es un país logísticamente simple, es chato, son 3 millones de personas, no tiene cordilleras, no tiene grandes dificultades geográficas a que sortear y es en términos comparativos un poquitito más homogéneo, hablamos todos un solo idioma, lo cual lo hace bastante particular con respecto a otros países en Latinoamérica. Se tomó la decisión política hace 11 años de crear este programa, que es una empresa privada
pública que se rige por derecho privado, separado de la Administración Nacional de Educación, lo cual le da también un tinte muy peculiar con respecto a las otras experiencias en la región, y desde entonces han pasado como pioneros Plan Ceibal muchas cosas. O sea, primero se apuntó a traerle máquinas a todos los niños, después rápidamente la evidencia ya iba mostrando a medida que uno progresa, ¿no? La línea de tiempo esa que avanza, vinieron los informes sobre Perú, por ejemplo, sobre Uruguay mismo, esa evidencia que se hace referencia hoy, que las máquinas de por sí no solucionan el problema, si bien fue, digamos, la primera generación de avances, se fue con ese impulso. Entonces ya pasó después a solucionar el tema de la conectividad, y por último, a partir del año 2011 en realidad, y nosotros nos sumamos en el 2013, a proveer contenidos y plataformas educativas de la mejor calidad posible que hubiera en el mercado en ese momento. A tales efectos, en el 2012 se llamó una licitación pública internacional, nos presentamos nosotros, ganamos, y a partir de ahí lo que tenemos con Ceibal es una licencia nacional. Ceibal no licencia para algunos alumnos del país, nada de lo que hace el Plan Ceibal es para algunos y después vemos con los otros, es para todos al mismo tiempo, si no, no sale. Y eso tiene sus pros y sus contras. Para mí tiene un enorme plus desde el punto de vista de la imagen que hacia adentro el país proyecta. Estamos todos juntos en esto, todos los reciben, son beneficiarios todos, privados, públicos, en el mismo nivel y en la misma escala. Sin duda que se hace priorización en la logística, en cómo se distribuyen las cosas, pero por ejemplo la plataforma desde el 2013 quedó habilitada para todos los docentes y todos los alumnos del país al mismo tiempo. Y eso marca un diferencial. De un día para otro, un docente uruguayo o un alumno uruguayo de primaria o de secundaria pasó a tener a su disposición, en nuestro caso, más de 100.000 ejercicios de matemática y una plataforma adaptativa. Con un simple acto simbólico del comienzo de clase estábamos prontos. En el entorno, claro, eso no quiere decir que todos tienen accesos, pero no todos lo han utilizado activamente. Y ese es uno de los puntos en los que voy a hacer foco más tarde. ¿Okay? En este momento podemos decir que tenemos 150.000 alumnos activos que vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? O sea, estos que están haciendo más de una cantidad de X de series de ejercicios, por nuestra unidad, si bien hablo de ejercicios, no es digamos un ejercicio aislado, sino una secuencia que persigue un cierto fin didáctico. Tenemos unos 150.000 y varios millones de ejercicios calculados al año, ¿no? Entonces, lo que nos da Ceibal es una maravillosa estructura de soporte, de capacitación, y nos rodea de equipos de investigación, monitoreo, de lo que ustedes pidan. En realidad muchas de las cosas que hoy se discutían o se presentaban como condiciones previas para desarrollar ciertas cosas, y ya existen en Uruguay en muchos sentidos. O sea, por supuesto una máquina para cada uno, conectividad de alta calidad. Estamos hablando de que un altísimo porcentaje, y en este momento creo que es más del 60% de las escuelas primarias tienen conectividad de fibra óptica a 50 megabits por segundo. O sea, esto es bastante. No lo tengo en Berlín, no lo tienen las escuelas a las que van mis hijos en Berlín. Pero aparte de eso, de infraestructura técnica, los equipos de apoyo, de capacitación docente, y los equipos de investigación, de monitoreo, de seguimiento. Hoy Alejandro hablaba de los nerds fascinados por los datos. Bueno, el pool de datos que hay, estabas ahí, el pool de datos que ha venido juntando Ceibal en este tiempo, que por supuesto plantea desafíos de frontera de los datos, porque ya nos están cayendo los problemas de la privacidad, quién es el dueño de estos datos, cómo reportamos, qué miramos, hasta dónde se llega. Yo hoy escuchaba que una de las cosas que se habían podido hacer era bajar los logs de ciertas máquinas. Bueno, eso ya no lo podemos hacer más. Hay una dimensión de privacidad que estamos introduciendo en nuestras discusiones. Yo les decía, yo no quiero robarle paño a los brillantes presentadores hoy del ámbito académico, pero quiero presentar una pequeña evaluación, no una pequeña, sino bastante grande, que es totalmente distinto a lo que se presentó hoy. Esta evaluación se hizo el año pasado y no es una intervención, en realidad es una observación hecha a posteriori, basado en el trayecto 2013-2016 de alumnos de tercer año a sexto año de primaria, basado en las pruebas UNESCO, en matemática y en lectura. ¿Okay? Se dio la feliz coincidencia, en realidad no es una coincidencia, porque cuando uno tiene un organismo que se encarga de centralizar datos de distintos programas, encontrar sinergias, encontrar overlaps entre los datos que permitan hacer ciertas cosas, es más fácil. O sea que fue una coincidencia así. ¿Qué fue esa coincidencia? Que teníamos 2.143 alumnos que habían tomado las pruebas en el 2013, que fue el año inicial de la plataforma, que la habían tomado después en el 2016, la misma prueba, de 237 alumnos, 2.143 alumnos de 237 escuelas, que a su vez habían utilizado la plataforma en el mismo tiempo.
O sea, no tuvimos que intervenir, teníamos suficiente información, o por lo menos el equipo investigador, que no fui yo estoy simplemente presentando aquí, el equipo que es digamos, estuvo a cargo de un centro de investigación económica del Uruguay, o sea, gente de perfil más económico que otra cosa, encontraron que había suficiente volumen de datos como para justificar, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Por supuesto que cuando uno mira a posteriori, tiene que empezar a controlar cosas que si intervenía podría haber controlado a priori, como quedó demostrado en las presentaciones de hoy. Básicamente se quería comparar si había habido un efecto en los resultados de las pruebas TERS entre los alumnos SPAM, los usuarios PAM y los que no habían. Perdón, PAM es el nombre que tiene en Uruguay Bettermax, Plataforma Educativa Matemática, no lo mencioné antes. Los usuarios de PAM versus los usuarios, los que no habían utilizado PAM en esa época, con un criterio muy amplio. Acá no fue nada como lo que de las cosas hermosas que se vieron hoy de MindSpark o demás. Acá no hubo la más mínima instrucción al docente de usarlo por tanto tiempo para tantos temas en tal momento del año. No, acá fue a posteriori, miramos si hicieron más de 15, 20 ejercicios, va para adentro, cuenta. O sea, un umbral mínimo para ser contado, ¿ok? Y por supuesto no asumimos que el docente se involucró en el proceso. Después se pudieron tomar algunas conclusiones de acuerdo a lo que se vio a posteriori de la actividad docente, pero no se asumió que el docente era parte de ese proceso. Se miró si el alumno había hecho o no había hecho cosas en la plataforma. ¿Y cómo controlamos el efecto del docente? Bueno, como se había tomado la prueba en matemática y en lectura, se midió a los usuarios PAM, la ganancia que habían tenido los usuarios PAM versus los no usuarios, comparada la distribución con las ganancias que habían tenido en lectura. Para, digamos, eliminar ciertos factores, controlar ciertos factores, no todos, obviamente, pero por lo menos los que tengan que ver con la calidad del docente, por hablar pronto y mal, ¿no? O sea, con un paréntesis, en Uruguay, como creo en la mayor parte de Latinoamérica, el docente de primaria es de matemática y de idioma español al mismo tiempo, ¿no? De lectura, lo que fuera. Por ejemplo, esta prueba no la podríamos haber hecho en Alemania, porque en Alemania el docente de matemática es distinto al docente de idioma ya desde la primaria. Entonces, acá sí, entonces se pretendió controlar de esa manera. Repito, no soy un académico, les voy a mandar después el link. Yo tampoco cito como citan ustedes, todo precioso, ahí como hay que hacerlo. Yo soy informático, vengo de ese palo, así que lo que van a ver al final son links a los estudios y ustedes lo mirarán, lo despedazarán, porque para eso está, ¿no? Muy rápidamente, porque el tiempo me lleva. Aquí tienen un poquitito la distribución entre los resultados en matemática y los resultados en lectura. Como verán, la distribución de ganancia en ese periodo para lectura es, digamos, no hay una diferencia sustancial y se nota un mínimo corrimiento, pero significativo, graduado en 0,2 desvíos estándares para los usuarios PAM, que se duplica para los usuarios PAM del sector del quintil socioeconómico más vulnerable. ¿Ok? Entonces, esto fue, repito, medido a posteriori. Yo les paso después el link, ustedes miran, comparan la metodología, ven, hay mucho para discutir y los propios autores del trabajo son los suficientemente sinceros como para reconocer que hay obvias limitaciones en este estudio, pero por otro lado, no hay muchas oportunidades a nivel mundial de poder mirar algo donde haya, digamos, datos que se cruzan de suficiente volumen como para poder medir a posteriori. ¿Ok? Que, repito, totalmente distinto a lo que se presentó hoy. Entonces, hoy los escuchaba hablar de cómo articular la evidencia y cómo, digamos, recabar esa evidencia. Uno de los elementos clave, un problema clave que tuvo que resolverse Bala en esto es cómo transformar esa evidencia en comunicación. Estos resultados estuvieron disponibles más o menos desde marzo del año pasado. El estudio se empezó, ni bien se tomaron las pruebas TERS, se digitalizaron los resultados en noviembre de 2016, ahí se hizo el estudio, en marzo estaba pronto, y de marzo a noviembre se tomó el tiempo, no solo de bajarlo a tierra, transformar esos 0,2 desvíos estándares en algo que se pudiera comunicar al Parlamento, a la prensa, al público en general, que se entendiera, sino, y por sobre todo, se tomó ese tiempo para comunicarle estos resultados a las autoridades de la educación, las autoridades políticas de la educación, para que fueran las autoridades políticas las que llevaran el mensaje y no Ceibal. Y esto tiene una razón muy específica. Todos los programas de innovación educativa en el mundo, pero en particular Ceibal, en la posición que está en Uruguay por ese espíritu pionero, están en constante fricción con el establishment educativo, ¿tá? Y hemos tenido constantemente problemas de adopción, de rechazo, ¿eh? Por entenderse que la innovación educativa le pasa por arriba a los derechos ganados y a las atribuciones propias del colectivo educativo, ¿no? Lo cual es absolutamente válido como reclamo. Entonces, Ceibal se tomó 6 meses para traer de la mano a las autoridades políticas, comunicar ese mensaje, alinear ese mensaje y salir a una conferencia de prensa que
justo salió el día siguiente que la prensa uruguaya se había hecho con un informe de Banco Mundial que decía que la tecnología no tenía resultados. Hubo que salir al día siguiente y el presidente de Plan Ceibal, Miguel Bresner, que los que lo conozcan es una personalidad bastante fuerte, tuvo que no solo salir a decir, miren que ganamos matemática, porque habla en términos futboleros, sino también, y miren que vamos a hacer que el Banco Mundial corrija el reporte, porque no es así, porque esto prueba que no es así. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo bajó a tierra? Y bueno, si 260 puntos, 2,6 deviaciones estándar, pongamos en 260 puntos, fue lo que gana un estudiante medio en 3 años, ¿tá? Digamos que son unos 90 puntos por año, haber obtenido 0,2 equivalía a más o menos 2 meses más de clases en 3 años. ¿Tá? Eso fue un poco como se lo comunicó a la prensa, o 4 meses más de clase para sectores vulnerables. También se vio que había mejores resultados si en el mismo grupo que el alumno pertenecía, habían otros que estaban también activos, ¿ok? Y también se notó que había mejores resultados allí donde el docente mostraba un involucramiento mayor en el uso de la plataforma. ¿Cómo se destiló esto a la prensa y al público en general? Y créanme que esto es una preocupación de los implementadores, ¿no? Porque está notable con la investigación y con la evidencia, pero después, ¿con qué se come esto? Como decimos en Uruguay. Esto terminó saliendo como que es una política altamente costo efectiva. ¿Por qué? Porque el costo individual de PAM, no estoy vendiendo nada acá, pero puedo más o menos darle la pauta que cuesta un par de dólares por alumno al año en el volumen que Uruguay compra, ¿tá? Equivalió a unos 4 meses más de clases en 3 años, un mes y pico para los gurises más pobres del Uruguay. Dicho en términos, y estoy siendo muy consciente que esto es casi demagógico la manera que lo estoy planteando, pero bueno, es así que se vendió, ¿tá? Porque de última es un organismo político. Entonces, ¿qué es en dónde estamos poniendo el foco ahora? El involucramiento docente es la clave. Hay un estudio publicado por el mismo equipo de investigación hace un par de días, salió el estudio por el mismo equipo de investigación, prueba que es casi 0,1 la diferencia entre que el alumno se motive o no se motive a utilizar una plataforma, que el docente se motive o no se motive. O sea, para aquellos que creíamos que no quiero ser malo con nadie, pero tirabas una computadora en el medio del desierto y los alumnos aprendían, esto viene a probar justamente una tendencia muy distinta. Puede ser que eso funcione en otros lados, pero allí donde hay un sistema educativo, por más disfuncional que sea, ¿tá? Allí donde hay un sistema educativo, es el docente el que sigue haciendo la diferencia. Y esto para nosotros es muy buenas noticias en este momento, si bien somos parte, y aún me da culpa acá, de la primera generación de productores de contenido digital, que con nuestra arrogancia y hubris y lo que fuera, creíamos que esto ya está, se lo tirás a los alumnos y van a aprender todo fenomenal. No, la evidencia ahora es que es el docente y el sistema educativo el que hace la diferencia, ¿tá? Entonces, la creación de articulación y mecanismos de apoyo es lo clave en este momento. El gran elefante en el bazar, hay dos, el elefante blanco en el bazar es ese justamente. Estamos en contacto, toda esta evidencia que juntamos, que tratamos de comunicar, todas nuestras actividades, todo lo que hacemos para llevar tecnología, tiene que lidiar con que hay una dimensión política de la educación que empieza por el colectivo docente, ¿no? O sea, son los docentes los que te llevan a la gloria o te llevan al infierno si quieren o no quieren. Y la tarea de convencerlos, y que no se entienda esto como una crítica, sino todo lo contrario, es nuestra responsabilidad traerlos de la mano y decirle, mira que esto está para ayudarte. Esto no es para sustentarte. El otro elefante enorme que hay acá son los tiempos, ¿ok? En estos 10 años que llevo en la actividad, de los cuales 6 y pico, 7 en Latinoamérica, mi principal fantasma, y lo que me ha solucionado Ceibal, es el cronograma político de nuestras naciones, ¿ok? Yo he empezado 3 veces proyectos en Perú, 3 veces en Chile, 4 veces en México. Hoy hablaban de la experiencia fuiste tú, sí, del instituto, del Minedu Lab en Perú. Si no me equivoco, la Agencia de Innovación del Ministerio de Educación, la DITE en Perú, cambió 4 veces de autoridades en los últimos 2 años. O sea, primero cuando vino Kruchinski, después cuando cayó Kruchinski, después de nuevo. Ese tiempo político está, con muchísima suerte nos podemos justaponer sobre ese tiempo político, pero nunca es una armonía, un contrapunto perfecto, no una armonía. No, es una cacofonía de ruidos donde con suerte podemos prendernos un poquitito. Y por abajo de esa línea de tiempo está la línea de tiempo más importante de todas, ¿no? Como decía la canción de Cazuza, el tiempo no para, ¿tá? La línea más importante es que los niños crecen. Los que hayan escuchado a Lelutier se acordarán de los niños cantores del Tirol, véalos antes de que crezca. Nosotros, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, estamos perdiendo oportunidades. Uruguay está sangrando un 40%, casi 50% de sus alumnos en secundaria por año, ¿tá? O sea,
la toma de decisiones, y lo que hemos aprendido desde la implementación es que la toma de decisiones tiene que ser eficiente y tiene que ser absolutamente consciente del tiempo político. No puede ser agnóstica. Si bien la academia debe trabajar lo más agnósticamente posible los tiempos políticos, los que implementamos tenemos que articular en el medio. Y ese es el tiempo que no para, el tiempo de los niños a los cuales le debemos esa educación y ese futuro. Gracias.